El Estado mexicano y los proyectos educativos 1857-1920. En cuanto a la economía, se obtuvo una estabilidad económica. Con la construcción de vías férreas se da apertura a nuevas rutas comerciales, aumentando los niveles de exportación, principalmente en metales. Con la libertad de explotación se pudieron atraer nuevas inversiones extranjeras. Hubo un mayor control en los gastos públicos y un aumento en el salario de algunos trabajadores. En cuanto a la educación, Benito Juárez busca una población más preparada. Esto incluía a todos, como lo eran los campesinos e indígenas. Se establece la enseñanza obligatoria, la cual consistía en llevar a los niños de 6 a 12 años a la escuela en donde se les enseñaba a leer, escribir y hablar. Y se establece que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. Esto es lo que ocasiona un conflicto entre la Iglesia y la educación, ya que a partir de esto se deja a un lado la catequesis. Ahora los mexicanos eran obligados a pensar. Esto abrió las puertas a la educación positivista, la cual estaba basada principalmente en el método científico. Se crean dos escuelas, las cuales ayudan a la preparación. La primera es la escuela preparatoria para la preparación de los alumnos y la segunda es la escuela normal para la preparación de los maestros. En cuanto a la política, con la Constitución de 1857, redactada por Ignacio Comonfort, México vuelve a ser una república federal. En 1903, Porfirio Díaz es vicepresidente. La sociedad se dividía dependiendo a la posición económica y cultural que estuvieran. Eh, Comerciantes y artesanos pertenecían a la clase media, mientras que campesinos y obreros en la clase baja. La literatura y el arte fue tomado muy en cuenta. Se crearon museos, teatros, librerías, bibliotecas, entre otros, y se llevó a cabo la enseñanza de artes, música, pintura y escultura. En 1920, la derrota política de los revolucionarios adoptaron la forma de revolución pasiva, debido a la incapacidad de los campesinos para plantearse el problema del Estado nacional y establecer las bases de hegemonía del Estado democrático burgués y de un nuevo bloque histórico en México. La reforma agraria impulsada por el presidente Lázaro Cárdenas en su gobierno aumentó el nivel de pobreza. Consideraron un conjunto de medidas para modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra en un lugar para declarar comunitaria toda la tierra de cultivo y repartir en ejidos. La Gran Depresión de 1930 empeoró la calidad de vida en México, afectando a la mayoría de los países del mundo, desde los más industrializados hasta los más pobres. Hundieron la bolsa de Nueva York, provocando deudas, y de la única manera que tenían de conseguir dinero fácil era de la bolsa. Cuando esta se desplomó, millones de inversores se convirtieron en pobres. La Guerra Cristera, una guerra civil en México que se prolongó entre el gobierno y milicias de religiosos católicos que se resistían a la aplicación de la llamada Ley Calles, la cual proponía limitar y controlar el culto católico entre la nación. La Constitución mexicana de 1917 establecía una política que negaba la personalidad jurídica a las iglesias, prohibía la participación del clero político y privaba a las iglesias a poseer bienes y raíces, impidiendo el culto público fuera de los templos. La expropiación petrolera en México fue un acto de nacionalización a la industria petrolera realizada en el año de 1938. El cardenismo inició en 1934 con la presidencia de Cárdenas. Se nacionalizaron diversas empresas extranjeras, entre ellas las petroleras y las de ferrocarrileros. Además, se modificó la ley agraria, se ampliaron las carreteras y aumentó el gasto público, representando casi un 40% de la economía. La matanza en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, donde elementos del ejército dispararon contra los jóvenes estudiantes reunidos en la plaza que protestaban contra la falta de libertades en la Ciudad de México y demandaban mayores ganancias políticas. Buscaban un cambio democrático en el país, pues los ciudadanos ya estaban cansados del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. El pueblo que era y necesitaba mayores libertades políticas y civiles, mayor igualdad y la renuncia del gobierno del Partido Revolucionario Institucional. Con Vasconcelos se desplegó una intensa actividad higiénico-pedagógica, poniendo énfasis en la salud de los educandos. Se impulsó la escuela rural, analfabetización, instrucción en las bellas artes y se crearon diversos planteles educativos. El periodo cardenista brindó una enseñanza técnica y se atendió necesidades por medio de becas, comedores y escuelas regionales. Para 1940 y 1952, el analfabetismo se había reducido en un 50% y la cobertura educativa continuó en crecimiento. Sin embargo, entre los años 60 y 70, la educación se deterioró y surgieron las colonias pauperizadas, así como la necesidad de atender y brindar una educación de calidad a la población afectada por la crisis económica. Para 1927, la crisis económica se dio, entre otras cosas, con la contradicción de exportaciones. Sin embargo, el verdadero declive surgió con la Gran Depresión, que en el país derrumbó la producción. Y así, el gobierno optó por ciertas estrategias
como la ampliación de la reforma agraria y la nacionalización del petróleo. Entre 1940 y 1960 se dio la etapa de crecimiento sostenido, que aumentó el PIB a un 6.7% anual. Sin embargo, prevaleció el desempleo y la inflación. Cabe resaltar que el desarrollo estabilizador se asentó sobre la generación de un ahorro voluntario y la asignación de recursos de inversión con el fin de reforzar los efectos de expansión económica. Pero a pesar de haberse logrado un notable crecimiento, este no favoreció a los sectores más vulnerables del país. Entre 1970 y 1976 asume la presidencia Luis Echeverría, retomando las mismas estrategias de autoritarismo y represión a cualquier sector social que esté en desacuerdo con las decisiones tomadas en su gobierno. Un ejemplo de ello fue el suceso de 10 de junio de 1971, donde el gobierno demuestra su poder a través de la represión estudiantil de nueva cuenta por medio de un grupo de paramilitares llamado los Halcones. En cuestión económica, la crisis comienza en 1975 cuando el país tiene una fuerte crisis económica gracias a una fuga de capitales, ya que ellos buscaban tener buenas ganancias y no lo consiguieron. Ante cualquier situación de inestabilidad decidieron retirar su dinero de México. En cuestión de educación existió una reforma curricular que implementó el estudio de las ciencias naturales y sociales y se elaboraron nuevos libros de texto gratuitos en 1970. Se crea el CONACYT para apoyo de lo anterior. También se crearon nuevas instituciones a nivel media superior como es el COVACH y en nivel superior se crea la UAM. Ya para 1976 a 1982 queda la presidencia José López Portillo, y después de la crisis de 1975, él jura defender el peso como un perro, pero solo logró profundizar más la crisis. Sin embargo, durante su sexenio, como un punto a su favor, se encontraron varios yacimientos petroleros, que permitió que nuestro país se convirtiera en un exportador de este hidrocarburo. Pese a eso, el endeudamiento del país se hizo más grande en 1982 y el modelo de sustitución e importación llega a su fin para dar comienzo a un nuevo modelo neoliberal. En la educación se elaboró el Plan Nacional de Educación. Sin embargo, este fue concluido por el rezago estudiantil y se comenzó a hablar de la calidad de la educación. En 1978 se da inicio de la descentralización educativa. También en este año se funda el CONALEP y la UPN. En 1981, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Ya para 1982 asume la presidencia Miguel de la Madrid. El país estaba saliendo de una crisis. Sin embargo, llegó un terremoto en 1985, lo cual dejó grandes secuelas en la economía del país. De hecho, los productos de la canasta básica subieron demasiado. Este presidente fue el encargado de adentrar el modelo neoliberal en el país. En este sexenio no hubo un gran cambio en la educación y, por mencionar algo, se creó el Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, ya que se tenía como fin elevar la calidad a partir de la formación integral de docentes y ampliar el acceso a servicios. Ya para 1988, el presidente en curso fue Carlos Salinas de Gortari, un presidente un tanto polémico, primordialmente por la forma en que tomó el triunfo de las elecciones. En este mismo año se dio una caída en el sistema de cómputo en las elecciones y pues fue elegido en un ambiente de poca legitimidad. Sin embargo, dentro de su gobierno se decretó la educación secundaria como obligatoria, restableció la relación con la Iglesia y se creó el IFE en 1990. Así como intentó que el país tuviera una forma de llevar a cabo la economía. A esta forma se le llamó liberalismo social, ya que promovió que el Estado tuviera menor peso de instituciones, las cuales quedaron en manos del capital privado. En 1992 se firmó el Tratado de Libre Comercio y en oposición de esto se crea el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el cual declara la guerra al gobierno. Tras varios combates de armados, decidieron iniciar el proceso con una negociación y dar fin a este conflicto por medio del diálogo. Salinas también le quitó 3 ceros al peso mexicano, esto para aligerar la suma de esta moneda.
En este periodo deja en manos del Baster Gordillo el CENTE y en 1993 se crea la Ley General de Educación y Descentralización por medio del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal. Nuevos libros de texto gratuitos son creados y también campañas de alfabetización. En 1994 se crea el Ceneval, así como también el programa de carrera magisterial. Ya para 1994, cuando Ernesto Zedillo llegó a la presidencia, fue un tanto polémico, ya que él coordinaba la campaña de Colosio, quien iba a ser el presidente. Luis Donaldo Colosio murió en campaña cuando estaba hablando con el pueblo. Entonces en sustitución quedó Ernesto Zedillo. Cuando él llegó a la presidencia, muy pocos días de su presidencia, el peso se devaluó un 40%, dando como resultado una crisis económica. También se creó el FOBAPROA como medida de rescate de la banca, nacionalizando algunos bancos y convirtiendo la deuda pública en deuda privada de dichas instituciones. En este sexenio se implementa el Programa de Desarrollo Educativo. En 1995 se crea el Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica, que es el PRONAP. En 1996 se crea el Sistema Nacional de la Evaluación. Ya para los años 2000, el PAN triunfó sobre el PRI después de gobernar durante muchos años. El presidente que quedó fue Vicente Fox. Él se veía como una esperanza para el país. Fox usó el lema sacar al PRI de los pinos. Este hombre tuvo un gran apoyo social por su imagen y lenguaje coloquial, y también los medios de comunicación masivo lo apoyaban. Aquí se presenta el Programa Nacional de Educación y se habla de un programa de escuelas de calidad con la implementación de la enciclopedia, y se promueve el Programa Nacional de Becas y Financiamiento PRONAVES. En 2002 se crea el INE, que es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y se hace obligatorio el preescolar. En el 2006, el que queda como presidente es Felipe Calderón, también por el PAN, el cual continuó el modelo neoliberal como Vicente Fox. En este sexenio se intentó luchar contra el narcotráfico, generando diversas muertes. Incluso se pidió la investigación de Luis Echeverría por varios sucesos ilícitos que lo inculpaban, aunque resultó ser inocente. En este año las políticas educativas se encontraron en el Programa Sectorial de Educación, donde se promovió la Alianza por la Calidad de la Educación. Se incorporó el bachillerato en la prueba enlace y se incorporó el idioma inglés como segunda lengua en los planes de estudio de los 3 niveles de educación básica. También se impulsó la educación de cívica y ética, incorporando los libros de civismo en las primarias. En el gobierno de Peña Nieto, en 2012, se aprobó la reforma energética, que permitió la participación de nuevas empresas en la industria petrolera, aunque se revirtió con la alternancia política en el año 2018. También, durante su sexenio de Peña Nieto, quedó marcado por la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa. En el año 2012 se hace obligatoria la educación media superior. En el año 2013 se realiza la reforma educativa, que generó grandes protestas de parte de la sociedad y de los maestros, ya que los maestros fueron varios desempleados. Para el año 2018 llega a la presidencia Manuel López Obrador. Tras varios sexenios de querer serlo, finalmente lo logra. Esto da nuevamente una esperanza para el país, y precisamente este fue su lema en su partido Morena, que es la esperanza de México. En el año 2020 llegó una pandemia global, la cual afectó también a México, lo cual generó una fractura en la economía del país. Como apoyo se quiso dar por parte del gobierno, se le quiso dar dinero a las personas más necesitadas. Sin embargo, esta medida no fue la adecuada, porque no resolvió la situación económica dada por la magnitud del desempleo. La sociedad entró en pánico por el confinamiento, ya que pues se tenía que trabajar. Asimismo, por las muertes generadas, ya que el sector salud no cubría los recursos para atender a los afectados. La educación también se vio afectada por esta situación, ya que no se asistía a la escuela. Se creó un programa Aprende en Casa, y los recursos tecnológicos que se tuvieron pues no fueron buenos ni necesarios en algunas comunidades más rurales.
no se tenía acceso a estas clases y trajo consigo un rezago escolar mayúsculo. Hoy en día, pues se está tratando de activar la economía y la educación, ya que al entregar las vacunas a gran parte de la población, fue una respuesta para que este año, en 2021, y el que viene, 2022, pueda realzarse el país.